de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Buenas noches, dos hechos del momento hoy en Colombia. Las medidas en Bogotá anunciadas hace minutos en la Alcaldía Mayor. Y la demanda de camas UCI en Antioquia, que ha multiplicado los casos de traslados de pacientes. Acompañamos a los familiares en este duro proceso. Queridos televidentes, con esta información comienza la emisión central de RTBC Noticias. Sean ustedes bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Atención, alerta roja hospitalaria en Bogotá para detener el avance del COVID. El jueves la ciudad vuelve a confinamiento hasta el lunes a las 4 de la mañana. Sigue el pico y cédula. En Medellín se multiplican los dramas de quienes buscan traslado para lograr una cama UCI. Don Carlos Arturo consiguió cupo en avión ambulancia para recuperarse en una unidad de cuidados intensivos en Pitalito, Huila. Luchan por la vida, así son los viajes de la Fuerza Aérea con pacientes COVID, que son llevados a ciudades donde sí hay camas UCI. Los aviones funcionan como una clínica en el aire. Informe especial, salud mental en medio de la pandemia. En la entrega de hoy, los pacientes que se hicieron activistas en redes para ayudar a quienes padecen ansiedad y depresión y el testimonio de alguien que no pudo con el peso social. Yo tuve problemas con las drogas, con el alcohol, durante muchos años. Estados Unidos puso en pausa preventiva la vacuna con la dosis Johnson & Johnson. Analizan casos de pacientes con trombos como posible efecto secundario. A sanción presidencial, ley que regula el trabajo en casa. No puede ser para siempre. Le deben pagar el internet. Tiene derecho a desconectarse. Preparamos un informe con la explicación. Debate tras la publicación del decreto que da luz verde a la fumigación con glifosato en el país. Recogimos opiniones de varios sectores. Damnificados por las fuertes lluvias en el Carmen de Bolívar esperan que la administración local en las próximas horas les brinde ayuda para sobrellevar esta crisis. En minutos, más detalles. En Meta ya son más de 1000 los afectados por inundaciones causadas por los fuertes aguaceros. Solo en la capital hay 32 puntos en alerta y fue decretada la calamidad pública. Y en Deportes, Independiente Santa Fe espera que Colombia abra los vuelos provenientes de Brasil para su juego contra Fluminense por la Copa Libertadores. De no ser así, el equipo rojo jugaría su partido del 28 de abril en Paraguay. Más detalles más adelante. Y en cultura, murió el acordeonero Morgan Blanco, que grabó la primera canción de rock colombiano. Se trata de Very Very Well, compuesta por Antonio Fuentes. Más adelante, más detalles. Lo anticipábamos hace unos minutos, Bogotá entró en alerta roja hospitalaria por la velocidad con la que se están llenando las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Las autoridades locales anunciaron hace unas horas nuevas medidas para detener este tercer pico de contagios. El jueves, preste atención, el jueves inicia nuevo confinamiento que irá hasta el lunes en la madrugada. Diana Gómez, la saludo, muy buenas noches. Usted se encuentra allí en la Alcaldía Mayor. Cuéntenos más detalles del anuncio que hicieron las autoridades.
Buenas noches, Mateo, y todos los televidentes. Pues esta alerta hospitalaria que se ha declarado en Bogotá pasa de naranja a roja. ¿Y esto qué significa? Que las camas UCI están llegando a su capacidad límite. Se ha superado el 75%, que la recomendación del Gobierno Nacional había advertido que si esto llegaba a pasar en las capitales de la ciudad se debían tomar nuevas medidas. Y esto es lo que ha decretado la alcaldesa de Bogotá, estas nuevas medidas de cuarentena. Y vamos a explicar en detalle cuáles son esas medidas. Seguimos en confinamiento a partir de este jueves 15 de abril, desde las 11:59 de la mañana hasta el lunes 19 de abril a las 4 de la mañana. Allí usted podrá encontrar una novedad, y es que el domingo sí habrá ciclovía y apertura de parques metropolitanos. Esta es la novedad que ha presentado la alcaldesa de Bogotá. Las personas venían realizando actividades al aire libre y pues ella determinó que esto pues es mejor que la gente lo siga haciendo a través de las ciclovías y en los parques. Otra de las medidas que va a funcionar es para las universidades, que a partir de este viernes tendrán que acudir a las medidas que ha recomendado la alcaldesa, la virtualidad. La alcaldesa ha dicho que por favor las universidades y colegios manejen estas virtualidades con los estudiantes hasta el 30 de abril, esto para evitar que los contagios se incrementen en la ciudad. Otra de las medidas es que a funcionarios del servicio, funcionarios públicos, más bien, desde el 70% también trabajen en casa. Esta recomendación es muy importante para que las personas tengan en cuenta. Vamos a ver un poco más de estas medidas y retomamos más adelante. A partir del día de mañana decretamos alerta roja hospitalaria. A partir del jueves a la medianoche y hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana nos vamos a volver a quedar 3 días en cuarentena general. Es decir, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo estaremos en cuarentena general. Bien, luego de esta importante información que se da en la capital del país, vamos inmediatamente a nuestra pantalla de las cifras, como es usual, para revisar las cifras de contagios. Miren ustedes, hoy en el país hay 85.429 casos activos, una cifra que ayer se estaba ubicando en 82.321, es decir, seguimos subiendo cada día que pasa. De ayer a hoy, 3.108 casos adicionales. Mucho cuidado. Por otra parte, los casos nuevos en el territorio nacional ya son 16.377. Resaltar que Antioquia es el departamento con la mayor cifra. Y en las últimas 24 horas fueron 326 las personas que fallecieron por cuenta del virus. Y vamos ahora... Precisamente, Mateo, discúlpeme, vamos ahora a las regiones porque sigue siendo crítica la situación en Medellín, donde se multiplican los dramas de quienes buscan una cama de cuidados intensivos. Los familiares deben tramitar los traslados y cuando lo logran, los destinos pueden ser los menos esperados. Diego Cañas, en Medellín, muy buenas noches. ¿Qué historia encontró usted? Patricia, Mateo, televidentes, buenas noches para todos ustedes. Miren, la situación sigue siendo bastante triste aquí en el departamento de Antioquia. Después de hacer un recorrido por diferentes hospitales de la ciudad para mirar cómo está la situación de la ocupación UCI, nos encontramos con diferentes historias muy lamentables como la de don Carlos, quien tiene que ser trasladado a otro departamento, exactamente al Huila, porque aquí no hay cama UCI para él. Después de estar festejando su cumpleaños número 71, probablemente en esa reunión se contagió. Esta es la historia. Sí se veía a don Carlos hace una semana celebrando su cumpleaños número 72 en una reunión familiar. ¡Feliz! ¡Feliz! Que lo vuelvan a cumplir. Y ahora se encuentra en un hospital. Ante la crisis hospitalaria, sus familiares no encontraban lugar ni para la primera valoración médica. Ni siquiera para lo mínimo que era conectarlo una máscara de oxígeno había atención. Ya las urgencias están colapsadas. La cama UCI, pues si no hay urgencias. Ahora a la familia le toca decidir entre el estar lejos de su padre o agotar la última posibilidad que hay de salvarle la vida en otra cama UCI lejos de él, en el Huila. Eso o la tragedia de dejarlo morir en una camilla que es insuficiente para lo que él tiene ya. El proceso de remisión a otros departamentos debe ser concertado entre las IPS según la necesidad y el CRUE departamental. Sobre esa dinámica, si tenemos las camas disponibles, entonces ya
se comenta con la familia del paciente. Sin embargo, situaciones como la de don Carlos no dan espera. El tiempo juega en contra de su vida. Estamos acá desde el jueves intentando obtener una cama, un respirador más potente, pero esta es la hora que todavía está con una mascarilla. Varios pacientes han sido trasladados a otros departamentos e historias como la de don Carlos ya son recurrentes entre los pasillos de los hospitales, por lo que los paisas deben asumir con responsabilidad la emergencia que enfrenta el departamento. Miren, y es que la mejor manera de mostrarle a nuestros familiares y seres queridos el amor es con el distanciamiento, para que estas historias no sean recurrentes aquí en el departamento de Antioquia, que ya alcanza una ocupación UCI del 96%. Patricia, esta es toda la información desde la ciudad de Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Claro que sí, Daniel, distanciamiento y aislamiento. Les contamos también que algunos de los vuelos con traslados de pacientes que luchan por sobrevivir aún en una unidad de cuidados intensivos lejos de la ciudad son por cuenta de la Fuerza Aérea Colombiana. Los aviones que en otros momentos son utilizados para asuntos del conflicto ahora están al servicio de salvar vidas. En este avión C-295 de la Fuerza Aérea Colombiana se libra una verdadera batalla contra el COVID-19. Es uno de los viajes humanitarios que realiza la Fuerza Aérea para trasladar pacientes graves de COVID-19 y salvar su vida. Normalmente es utilizado para misiones tácticas, pero se convirtió en una verdadera unidad de cuidados intensivos y en lugar de estar rodeado de equipos militares, está acompañado por ambulancias. Se abre la rampa de evacuación y en lugar de descender tropas sale un equipo médico, con polainas y caretas. En sus manos, cabinas de aislamiento con pacientes afectados por COVID-19 que vienen de ciudades con alta ocupación hospitalaria. Horas antes preparan todo. Los aviones son adecuados y dotados con ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales, bombas de infusión e insumos requeridos para que puedan estabilizar y salvar vidas mientras vuelan. Los vuelos de la Esperanza ya se han cumplido esta semana 2 veces. Si la complejidad y las cifras de la pandemia así lo exigen, serán programadas nuevas rutas. 8:12 minutos, queridos televidentes. Más adelante volvemos con los contagios COVID en el país, también situación en las ciudades y una ronda con nuestros corresponsales. Por ahora vamos con otro hecho del día, Patricia. Sí, Mateo, hablamos de un hecho de mucho interés. La ley que reglamenta el trabajo en casa quedó lista para sanción presidencial. Se fijaron normas claras como los momentos de descanso y en algunos casos auxilio para pagar internet. Preparamos el siguiente informe. La ley, aprobada con 83 votos a favor, establece que el trabajo en casa se podrá desarrollar en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales. Inicialmente se puede hacer por 3 meses, prorrogables por otros 3 meses más o hasta que se supere la situación excepcional. Desconexión laboral, garantía del trabajador a disfrutar su tiempo de descanso. El horario laboral se mantendrá en 48 horas semanales. Un instrumento jurídico fundamental, como lo he dicho en varias oportunidades, para proteger el empleo en el país. Auxilio de conectividad. El subsidio de transporte se reconocerá como subsidio de conectividad a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos. Los trabajadores celebran la decisión del Congreso. Creo que es un esfuerzo conjunto de la regulación, el empleador y también los empleados para poder llegarlo a respetar. Pero es muy importante. La ley, que beneficiaría a cerca de 3.5 millones de colombianos que están trabajando en casa, pasa a sanción presidencial. Y hoy en la agenda noticiosa del día también está el asesinato del abogado Javier Ordóñez, el nuevo gerente de EPM, y anuncios relacionados con el metro. Otras noticias de Colombia en un minuto a continuación. Tras la renuncia de Alejandro Calderón Chater, quien había sido nombrado el pasado 5 de abril como gerente de EPM, la Junta Directiva de la entidad ha designado como nuevo gerente al ingeniero Jorge Andrés Carrillo. Con esto son 4 los gerentes que han ocupado el cargo en lo que va del año. El patrullero involucrado en la muerte de Javier Ordóñez fue condenado a 20 años de prisión. El uniformado aceptó su responsabilidad en los hechos y mediante un preacuerdo realizado con la Fiscalía, colaborará para esclarecer los hechos ocurridos en septiembre del año pasado.
La empresa Metro de Bogotá firmó un contrato para iniciar los estudios y diseños de factibilidad para la segunda línea del Metro de Bogotá. Esta llegará a la localidad de Suba y Engativá. El contrato tiene un valor por más de 72.000 millones de pesos. El director del IMPEC pidió a la Corte Suprema de Justicia trasladar por razones de seguridad a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en la investigación contra el expresidente Uribe por posible fraude procesal y soborno en actuación penal. 8 de la noche, 14 minutos. Hacemos una conexión ya mismo con Vanessa Palacio en Medellín para hablar, Vanessa, de lo que nos gustan, los goles, porque a las mujeres también nos gusta el fútbol. Yo tengo que confesarles que conozco esto por mi mamá. La canción se llama Very Very Well, pero se pronuncia Very Very Well. Y según ella, era el hit en las Coca-Colas bailables, que eran las fiestas a las que iba, porque además de todo no toma, ¿no? La compuso Antonio Fuentes, el fundador del sello más importante de música colombiana, Discos Fuentes, y marcó el comienzo del rock en este país. Antonio volvió de Estados Unidos con todo el rock and roll de los 50 y los 60 metido en la cabeza, lo que estaba haciendo Elvis, Chuck Berry, The Beach Boys, y compuso esta canción que fue grabada e interpretada por Carlos Román y su conjunto, que era de vallenatos, en 1958. A ese conjunto pertenecía el acordeonero Morgan Blanco, que murió hoy a los 85 años de edad. Ya sé dónde se quedaron dando vueltas ustedes. Si era el primer rock and roll, ¿por qué tenía acordeón? Pues sí, tenía acordeón. Y además estaba en un Spanglish bien chistoso. Dice algo así como Or de Colombian Merecumbe. Morgan Blanco nació en Barranquilla en 1935 y siempre estuvo bastante lejos del vallenato. Tocaba acordeón, sí, en algunos conjuntos también, pero por supuesto, sobre todo tocaba en orquestas de guaracha, de salsa, de cumbia, de boleros, de rancheras. Básicamente era capaz de ponerle acordeón a cualquier cosa. En el 56 conoció a Carlos Román, que estaba un poco huérfano musicalmente. Él tenía un grupo con su hermano que se llamaba Los Vallenatos de Magdalena. Ese hermano se había muerto un año antes y el grupo se había disuelto y él estaba por ahí dando vueltas. Carlos y Morgan comenzaron a trabajar juntos y armaron una sociedad musical que duró hasta 1973, cuando
Fernando Román se murió. Así que nada, hoy despedimos también a Morgan, uno de los padres del rock colombiano, y nos quedamos por supuesto con su música. Laura, gracias. Oiga, y a propósito del Very Very Well, Patricia, ¿usted dónde y con quién le tocó bailarlo? Eso es que seas pura música de tío, ¿no? De tío y tía. Pues entonces cuando yo era pequeña bailaba el Very Very Well con mis tíos, por allá con mi tío Irenarco. ¿Cómo le ven? Bueno. El nombre. A mí sí no me tocó, pero pues bueno, ahí están las historias que también deja la música. Momento de hacer una pausa, pero ya volvemos con ustedes y con más información. Estamos conectados con las regiones donde el invierno ha hecho estragos. Es complejo el panorama por lluvias en Carmen de Bolívar y en Meta crece el número de calamidades. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Continúa viendo Señal Colombia. Hasta aquí llega Señal Colombia Deportes, pero nos vemos la próxima. Bueno, por lo menos el Comité Olímpico Colombiano espera que haya 90 deportistas ya clasificados y listos. Y es que a raíz de la pandemia, los ciclos olímpicos de nuestros deportistas se vieron afectados. Más que expertos, somos fanáticos del deporte. Franja Señal Colombia Deportes. Segunda temporada. Por Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTVC Noticias. Ocho, 22 minutos, volvemos con ustedes y con más información. Ahora hablamos de las calamidades que se viven en varias regiones del país por cuenta de las lluvias. 30 barrios del municipio del Carmen de Bolívar viven una verdadera tragedia a causa de las inundaciones tras un aguacero de más de 4 horas. Jayvan Pinzón, nuestro enviado especial, lo saludo y le pregunto cuáles son las historias que ha encontrado en el municipio. Cuéntenos, lo escuchamos. Hola Mateo, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Pues los saludo desde la plaza principal de El Carmen de Bolívar, pues un municipio que en las últimas horas vivió un verdadero drama. Como usted lo dice, la historia que se vive en este momento en este municipio es de tristeza, de dolor y hasta de preocupación, toda vez que temen que se vuelva a registrar una emergencia como la ocurrida en las últimas horas. Una lluvia de más de 4 horas que inundó viviendas y que hoy dejó un verdadero desastre en más de 3.000 familias. Con tristeza, pero con la intención de recuperar lo que sea posible, la familia Fontalvo, al igual que las más de 3.000 familias afectadas por el aguacero de las últimas horas en el Carmen de Bolívar, busca recuperar lo que se pueda de sus enseres. Yo no podía contener las lágrimas. Es algo muy duro porque al levantarte y mirar todo, o sea, en este momento tú ves las cosas todavía ya están limpias, pero a mí el lodo me daba a mitad de rodilla. Yo estaba muy nerviosa porque, bueno, desde que tengo uso de razón jamás había pasado por esta situación.
En las calles del barrio 12 de noviembre, uno de los sectores más afectados, los colchones reposan en las calles para que el sol haga lo suyo. Pasar la noche en un sitio seco mientras limpian y recogen lo poco que no dañó la inundación es la tarea mientras cae la tarde. Tengo ganas de llorar, pero tengo que sacar fuerzas donde no las tengo porque tengo que seguir adelante. La comunidad afectada espera que las ayudas lleguen a sus manos pronto debido a la gravedad de la situación. Mire, ya en un centro de acopio, Mateo y televidentes se encuentran recolectando las ayudas que ha brindado la Gobernación de Bolívar y también las ayudas que han brindado algunos habitantes de este municipio. Se espera que mañana se puedan hacer entrega a las familias afectadas luego que se analizara detalladamente que no se fueran a infiltrar inescrupulosos en las listas de damnificados para evitar así desperdiciar una ayuda que una familia que realmente la necesita la reciba. Yo me despido con esta información desde la plaza principal de El Carmen de Bolívar en los Montes de María. J-Van Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. J-Van, lo despido no sin antes agradecerle por estar allí con la comunidad y traernos estas historias. Por otra parte, en Villavicencio también se viven horas difíciles por cuenta de las lluvias y las emergencias. Las autoridades locales declararon la calamidad pública para acelerar la ayuda que necesitan, oigan ustedes, 470 familias afectadas. Consuelo Garzón, periodista de Radio Nacional de Colombia, ahora vamos con usted, muy buenas noches. Patricia y Mateo, buenas noches. Pues a medida que avanzan las horas, desafortunadamente se conocen más casos de familias afectadas por la ola invernal. Según los organismos de socorro, ya son más de 400 las familias afectadas. También hay cultivos inundados y algunos puentes caídos. Nuestra Defensa Civil colombiana continúa trabajando también al sur del departamento del Meta, más exactamente en la zona del Ariari, donde más de 100 familias aproximadamente se encuentran abnegadas y afectadas debido a las fuertes precipitaciones que han generado la creciente súbita del río Ariari. Por otro lado, en la sede del Colegio Francisco Arango de Villavicencio continúa la recolección de ayudas para los damnificados. Desde Villavicencio, Consuelo Garzón Madrigal, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Nuestro informe especial hoy en RTVC Noticias tiene que ver con la salud mental en medio de la pandemia. Esta es nuestra segunda entrega. En los próximos minutos vamos a desarrollar los siguientes temas. El testimonio de los pacientes. Encontramos casos como el de una mujer que un fracaso la llevó al alcohol y las drogas. Segundo, también conocimos a dos periodistas con una historia en común. Lucharon contra trastornos y ahora a través de las redes sociales, con sus testimonios, les quieren ayudar a las personas para no pasar por los mismos momentos. Y en nuestro tercer momento, el complejo tema de la salud mental y los menores de edad. Fenómenos como el acoso escolar pueden terminar en tragedia. Iniciamos. Vivir una enfermedad mental puede llegar a significar grandes tragedias para los pacientes y también para sus familias, pero las historias positivas también sobresalen y generan esperanza. Justamente encontramos a 3 pacientes con historias similares. Después de vivir un duro trance por la enfermedad, ahora ayudan a los demás. Yo quería ser la mejor hija, la mejor todo, ser la mejor novia, ser la mejor mujer. ¿Quién no sueña con cumplir propósitos de vida como los de Diana? Muchas veces planeamos proyectos a largo plazo, pero ocasionalmente no se cumplen y nos llega la frustración. Sentía que no era suficiente para nada ni nadie y pues el hecho que, digamos, como que todo se me acabara hizo recurrente una tristeza. Yo tuve problemas con las drogas, con el alcohol durante muchos años y al darme cuenta que yo no me sentía como una mujer valiosa, una mujer de presentar en la casa, pues yo decidí ser una mujer diferente. Casos como el de Diana, que a simple vista pueden significar un mal momento, resultan ser padecimientos relacionados con enfermedades mentales. Diana fue diagnosticada con depresión y ansiedad, al igual que el youtuber Pacho Escobar. Yo no veía cuál era mi punto, cuál era como mi ancla en este mundo, porque mi cabeza se estaba como desbaratando. En la búsqueda de lograr ser los mejores en lo que hacemos, Pacho encontró a partir de su experiencia una conclusión.
En pro de la productividad, lo que estamos haciendo ahora es cascando a todo el mundo, es presionando a todo el mundo más, es también de alguna manera causando un desgaste increíble en la gente. El periodista Juan Carlos Rincón también ha padecido enfermedades mentales. Usa Instagram para ayudar a personas que buscan salir del estigma de estar locos. Gracias a que mi perfil público se ha aumentado, empecé a crear más activismo en torno a la salud mental, porque uno de los principales problemas que hay es el estigma y que la gente sigue creyendo un montón de tonterías en torno a las enfermedades mentales que lo único que hacen es daño. La recuperación nunca es una línea recta, es válido sentirse como te sientes, pero resiste que resistimos. Cuando la gente empieza a ver que alguien habla abiertamente de esto, pues de pronto empiezan a dejar de sentir vergüenza por algo que es muy natural. Hoy Diana, tras superar su adicción a las drogas y saber cómo tratar la ansiedad y la depresión, preside la Asociación de Usuarios de la Clínica Montserrat, que atiende a personas con desórdenes mentales. Yo siento que para llegar a ser presidente en una asociación de una clínica mental, después de mis intentos de suicidio, después de ser ansiosa, después de ser depresiva, después de no querer nada en la vida, presidenta, ¿esto de dónde? Y fue cuando entendí que había algo más por hacer. O sea, era como si la vida y Dios y todo me dijera, no es tu momento. Pacho Escobar, desde su orilla como generador de contenido digital, ha encontrado un sentido para tenderle la mano a personas que, como él, tienen una enfermedad mental. Todo este aprendizaje y esta vivencia yo lo acompaño justamente de eso, de los consejos o del conocimiento de mis psiquiatras, de psicólogos que se han unido a este proyecto. 3 profesionales, cada uno desde su campo, que ha encontrado que en sus redes sociales y en su quehacer diario una manera de ayudar a quienes padecen enfermedades mentales y a su entorno familiar. Según el informe más reciente de la Encuesta Nacional de Salud Mental, el 44% de la población infantil, que corresponde a menores entre 7 y 11 años de edad, requieren seguimiento por parte de profesionales en salud mental. Para algunas familias, el desequilibrio puede terminar en una inmensa tragedia. En el año 2014, la historia de Sergio Urrego, el joven de 17 años que decidió quitarse la vida producto del bullying por su orientación sexual y por una denuncia por un presunto acoso sexual, estremeció al país. Urrego no sufría de problemas mentales, según su propia familia, pero el llamado matoneo lo desestabilizó mentalmente a tal punto que terminó tomando la fatal decisión. Para él era muy importante que tuviera sus clases a tiempo y que le estuvieran sacando todos los días para hablar de su orientación sexual y desescolarizarlo de alguna manera, porque eso era desescolarizarlo. Pues imagínate la presión tan grande que él tenía. Casos como el de Sergio hacen que para el Estado la salud mental sea una prioridad. Por tal razón se realiza la Encuesta Nacional de Salud Mental, que permite identificar todo tipo de trastornos en los colombianos. Justamente en esta encuesta se identificó que 3 de cada 100 niños sufren un trastorno mental. Los resultados prendieron las alarmas. Cuando empiezan a presentar alteraciones también en la alimentación, en sus gustos, en ocasiones también mayor irritabilidad o formas de actuar diferentes a las que los niños y las niñas lo hacen habitualmente, pues debemos prestar atención. Ya empieza a constituirse, por decirlo de alguna manera, como una enfermedad, cuando esas emociones ya se empiezan a sentir con una intensidad tan fuerte que afectan el día a día. Según los expertos, es de vital importancia que esta problemática se trate a tiempo para evitar finales desafortunados. A medida que ha pasado el tiempo, los casos de, por ejemplo, suicidio, que es una de las complicaciones de la depresión en niños y adolescentes, aumentaba. Hoy Alba, madre de Sergio, hace un llamado a la sociedad para evitar que más jóvenes terminen tomando decisiones como la de su hijo. Hay que pensarse un poco más en quiénes somos como seres humanos y empezarnos a quitar esas etiquetas que socialmente siempre nos ponen. Desde fundaciones como la de Sergio Urrego buscan prevenir la discriminación y el suicidio motivado por problemas que de alguna u otra forma terminan desencadenando la importancia de la salud mental. Regresamos con el tema de la pandemia en distintas regiones del país. En La Guajira, escuchen bien, solo quedan 7 camas UCI disponibles y en Santander se preparan para recibir pacientes COVID de otras regiones. Ronda con nuestros corresponsales.
La noticia en Santander es que en un salvavidas, en eso se está convirtiendo el departamento tras recibir pacientes de Antioquia y Santa Marta por la ocupación de unidades de cuidados intensivos que registran estas regiones. La noticia en La Guajira es que ante la poca disponibilidad de camas de cuidados intensivos, algunos centros médicos han tenido que suspender sus servicios para atender a pacientes que lleguen contagiados de COVID-19 y requieren atención intermedia. En Florencia, Caquetá, la noticia es que ante la preocupación por el lento avance en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en adultos mayores de 70 años, la administración inició jornadas de inmunización en las comunas. Y en Barranquilla la noticia tiene que ver con el brote de coronavirus que se registra al interior de la penitenciaría El Bosque. 4 internos y 24 funcionarios han resultado contagiados en los últimos días, según reveló la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Por otra parte, Barranquilla registra una ocupación de camas UCI del 88% y según la Secretaría de Salud, la positividad en este tercer pico de la pandemia está en el 33%. Volvemos a nuestra pantalla de cifras y esta vez para mirar los números en torno a la vacunación. El total de dosis aplicadas a nivel nacional ya llega a 3.173.583 dosis aplicadas y la nueva meta que se fijó es llegar a los 4 millones de vacunados para el próximo 25 de abril. Otro dato importante, con corte a las 0 horas, el total de dosis aplicadas en el día fueron 82.900 dosis. El gobierno anunció que el personal médico de primera línea ya recibió las 2 dosis de la vacuna. El presidente de la República, Iván Duque, reiteró que es importante seguir ampliando la vacunación masiva en el país y destacó la labor que en este sentido se viene adelantando. Una de las cosas importantes para valorar hoy es que aun cuando vemos que en algunas ciudades de Colombia se presenta el tercer pico, se presenta pero con un elemento importante. Ya el personal de primera línea del sector de la salud ha recibido 2 dosis de la vacuna. El mandatario nacional dijo que Colombia ha sido ejemplo para mitigar la pandemia. El país logró superar las 12.000 unidades de cuidado intensivo frente a 5.300, 5.400 que teníamos antes de la pandemia. Y el reto continúa. Hoy no solamente Colombia está en el liderazgo de unidades de cuidado intensivo, sino que adicionalmente desarrollamos una capacidad de pruebas que puede llegar hasta más de 100.000 pruebas diarias de ser necesario. El jefe del Estado indicó que para seguir en esta misma línea se deben tomar acciones para proteger a la población vulnerable y le abrió la puerta a la discusión en el Congreso de la Agenda de Transformación Social Sostenible. Estados Unidos detuvo provisionalmente el uso de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19, pues se reportaron casos de coágulos sanguíneos en 6 mujeres. Las autoridades sanitarias dijeron que son casos extremadamente raros y que no hay que alarmarse. Las autoridades sanitarias federales de Estados Unidos frenaron preventivamente la inoculación del fármaco de Johnson & Johnson. Al igual que con el ejemplar de AstraZeneca en Europa, se reportaron algunos casos raros de pacientes con tromboembolismos. Creo que esta es una ocurrencia inusual de un evento adverso grave del que deseamos asegurarnos antes de seguir adelante e investigarlo a fondo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, una pausa para poder mirarlo con más atención. Tanto la vacuna de Janssen como la de AstraZeneca comparten características similares en su composición, pues cuentan con la tecnología de adenovirus como vector. La particularidad de la Janssen es que solo requiere la inoculación de una dosis. Pese a esto, la Casa Blanca dijo que esta situación no repercutirá significativamente en el plan de vacunación, pues la Janssen representa menos de un 5% de las inoculaciones administradas en el país norteamericano. La OMS ha alentado a las personas a que se vacunen, pues las probabilidades de morir por un trombo por la vacuna de AstraZeneca es de 1 entre 1 millón. Una estimación parecida a la de los casos reportados por Janssen. Este 14 de abril, el Comité de Expertos de las Autoridades Sanitarias estadounidenses se reunirá para analizar la situación en profundidad y sacar conclusiones sobre la relación causal entre el fármaco y los coágulos, algo que la farmacéutica no ha podido establecer aún. Y a propósito de la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que las acciones del gobierno nacional evitaron que 2 millones de personas entraran en pobreza y 4 millones más a pobreza extrema.
Las previsiones para Colombia son optimistas. Las previsiones dan un crecimiento del PIB del 5%, muy por encima de la media regional, que está en 3,7. El desafío está en que ese crecimiento y esa reactivación económica sea inclusiva, que no dejemos a nadie atrás. No todo el mundo tiene las mismas capacidades para subirse a ese tren y no debemos desatenderlo, al contrario. Es una oportunidad única de hacer una inversión para que esa reactivación sea inclusiva. 8 de la noche, 38 minutos, hora de nuevo, Mateo, de los deportes. Conectamos otra vez con Vanessa Palacio en Medellín. Vanessa, antes de los deportes, ¿cómo está el clima en Medellín? Aquí Bogotá hoy hizo una muy buena tarde. ¿Cómo le fue a usted en la capital antioqueña? Pues parece que se pusieron de... Medellín está como se oscuro. Le salió el paisa. Me salió el paisa. Ay, a usted se le salió el paisa, sí, señora. Pues a todos les cuento que, como es tradición desde hace más de 70 años, la Met Gala, que se realizaba en mayo y que el año pasado no pudo hacerse porque había pandemia y tuvo que cancelarse, este año sí va a poder realizarse. Este evento benéfico se trasladó para septiembre, de manera que va a coincidir con el cierre de la Semana de la Moda en Nueva York. Así damos comienzo a este recorrido por las noticias de la actualidad cultural. El exproductor de cine Harvey Weinstein es acusado por 11 nuevos delitos sexuales. Estos cargos se refieren a hechos acontecidos entre 2004 y 2005. Si fuera condenado por todos los delitos, podría recibir una condena de 140 años de cárcel. Mick Jagger se unió a Dave Grohl para interpretar la canción Easy Sleazy, un tema musical sobre salir del encierro. Cerrar un trabajo bien es mejor que alargarlo indefinidamente. Héroes, Silencio y Rock and Roll es el título del documental sobre la agrupación española Héroes del Silencio. Este proyecto audiovisual será estrenado el próximo 23 de abril en plataformas digitales. Pacho Flores y la Orquesta Filarmónica de Bogotá se toman el Teatro Jorge Eliezer Gaitán el próximo viernes 16 de abril, con la obra Musas y Resuello. Estaré de director y solista invitado con la Orquesta de Metales. Si tú a mí no me quieres, ¿cómo quieres que te
La percusión y los vientos son los encargados de darle un matiz diferente a la más reciente canción lanzada por Guayacán y lleva por título Quiéreme o Déjame. 8 de la noche, 43 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Pero tenemos mucha más información al regreso. Martes de analizar cifras y datos con el DANE. Su director estará aquí en el set con la explicación. Ya volvemos con ustedes. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Gran hecho histórico que los consumidores debemos celebrar. Hace 40 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las directrices para la protección al consumidor, trascendental determinación que tomó varios años de estudio y deliberaciones, proceso dentro del cual la Confederación Colombiana de Consumidores tuvo la fortuna de participar con fervoroso entusiasmo. Los mandamientos novedosos y perentorios plasmados en las directrices significaron, además, entre otros aspectos de importancia superior, la consagración del derecho universal a la información, fundamento de nuestros espacios institucionales en los medios de comunicación. En tal virtud, nos asiste la mayor complacencia y razón cuando afirmamos que estos formidables acontecimientos permitieron a la comunidad consumidora colombiana salvaguardar el reconocimiento de sus derechos económicos y sociales. Eventos. En Medellín, Diplomado de Conciliación en Derecho, dirigido a abogados, funcionarios públicos, estudiantes de Derecho. Fecha de inicio, abril 19. Informes e inscripciones. Asociación de Consumidores de Medellín. Teléfono 301-553-8917. Correo electrónico académicoacm@gmail.com. Continúa viendo Señal Colombia. Prepárate para el lanzamiento del Mercado de Coproducción 2021 de RTVC Señal Colombia. Crea con calidad. Suma esfuerzos y encuentra nuevos socios. Encuentra respuesta a tus preguntas en nuestro Facebook Live. Lanzamiento Mercado de Coproducción 2021, jueves 15 de abril, 4 de la tarde. Señal Colombia proyecta. RTVC, Sistema de Medios Públicos. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en RTVC Noticias. Les contamos que hay revuelo en el país tras la publicación del decreto que le da luz verde al regreso de la fumigación con glifosato. Revisamos algunos de los puntos de la polémica. La fumigación aérea fue suspendida en 2015 al considerar que el herbicida tenía efectos negativos a la salud. 2 años más tarde, la Corte Constitucional restringió su uso. Salud. El glifosato es una sustancia considerada altamente cancerígena por la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera la Corte Constitucional ha advertido de la existencia de estudios absolutamente contundentes en relación con la afectación de la salud. Un programa que será totalmente automatizado y controlado. En segundo término, solo se aplicará en aquellas zonas donde hay cultivos extensivos industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley. Medio ambiente. Vemos que es una dosis altamente tóxica, que no es comparable con la de la agricultura convencional. Segundo, se ha hecho con vuelos de avioneta hasta 50 metros de altura, lo que hace que sea completamente imprecisa. Vamos a desarrollar una aspersión
por precisión que garantice la licencia ambiental, que proteja el medio ambiente, que proteja la salud, que esté absolutamente regulado, pero particularmente que protege a nuestros campesinos. Efectividad del método. Es un problema de llevar empleo, educación a las regiones más abandonadas y permitirle a los campesinos que plantan la coca, los raspachines, que puedan realmente entrar en un mercado de la legalidad. Enfrentarse a las minas antipersonal que muchas veces protegen algunos cultivos, no estoy diciendo todos, enfrentarse a los grupos, etcétera, ¿sí? Entonces, a nivel operativo es profundamente eficiente. Se mantendrá la meta de erradicar manualmente 130.000 hectáreas, pero también habrá un esfuerzo especial que permite este nuevo decreto de aspersión por precisión. (8:49) hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que retirará gradualmente a sus tropas de Afganistán a partir de mayo para dejarlas en cero, es decir, que no haya ningún uniformado en ese territorio para el próximo 11 de septiembre. Recordemos, en esa fecha se van a conmemorar 20 años del ataque contra las Torres Gemelas, un hecho que llevó a la administración Bush a invadir por aquella época el país asiático, donde actualmente quedan alrededor de 2.500 soldados. Irán hizo un polémico anuncio, empezará a enriquecer uranio al 60%, una grave violación del acuerdo nuclear de 2015. La República Islámica informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica luego del sabotaje que sufrió su planta nuclear de Natanz, responsabilizando a Israel y a su aliado Estados Unidos. Y atención a esta imagen del mundo en esta jornada. Hoy llegaron cientos de personas a la gran mezquita de la Meca en Arabia Saudita, el corazón de la religión islámica, pues comenzó la celebración del Ramadán, el tradicional mes de ayuno. Solo personas vacunadas pudieron asistir a este peregrinaje. Hora de revisar la inflación de marzo. El director del DANE nos explica los datos. Muy buenas noches. El pasado 5 de abril, el DANE presentó los resultados del comportamiento de la inflación en Colombia a marzo del 2021. La inflación es ese concepto que se considera como aquel mejor conocido por los habitantes del territorio nacional, dado la cercanía del fenómeno que representa. En efecto, cuando nosotros reportamos que la inflación anual fue del 1.51% en marzo del 2021, lo que estamos diciendo es que una canasta de bienes y servicios que en abril de 2020 costaba 1.000 pesos, en marzo del 2021 apenas cuesta 1.015 pesos de más en promedio. ¿Esto qué significa? Significa que este 1.51% corresponde a la inflación más baja de los últimos 66 años del país. Pero para entender por qué es la inflación más baja, debemos recordar que la inflación puede estar afectada por la oferta o por la demanda. En este caso particular, para julio del 2016, reportamos una inflación anual del 8.97%, en donde el paro camionero de más de 45 días llevó a una dificultad de aprovisionamiento de bienes y servicios en todo el país, que rápidamente generó una escasez de estos bienes y por consiguiente un incremento de los precios. Mientras tanto, detrás de la inflación más baja de la historia del país, del 1.51%, encontramos unos factores fundamentales de demanda y intervención gubernamental. En primer lugar, un servicio que pesa casi la cuarta parte de toda la canasta de bienes y servicios de los hogares colombianos en promedio, que son los arrendamientos, ha tenido una variación particular en el marco de los meses de pandemia, como fruto de las medidas del gobierno nacional y de una menor demanda de apartamentos y casas arrendadas. La inflación de arrendamientos ha llegado a mínimos históricos, cercana al 1.22%, después de estar acostumbrados a ver variaciones de los arrendamientos superiores al 3 o incluso al 5% en la historia reciente del país. Adicionalmente, la pandemia afectó nuestra demanda
de combustible para vehículos en la medida en que los confinamientos llevaron a que usáramos menos nuestro vehículo y que viajáramos menos al interior del país, como lo vimos en notas anteriores. Eso significa que la inflación del menos 4.94% del combustible para vehículos también está detrás de esa inflación más baja de la historia reciente del país. Adicionalmente, la pandemia llevó a que usáramos de forma más intensiva los servicios móviles y el servicio de Internet en nuestras casas y por consiguiente estamos viendo una inflación del menos 0.54%, inducida no solo por medidas regulatorias del gobierno nacional, sino por un interés de los operadores de Internet y de los operadores móviles de continuar con sus usuarios bajo suscripción. Y finalmente, otro servicio que es fundamental para el futuro del país, que corresponde a la educación superior, universitaria, técnica o tecnológica, debido a que buena parte de ella es ofrecida por el sector privado, ha visto reducciones en las matrículas de estos servicios cercanas a la cuarta parte y de forma más específica al menos 25.39%. Esto significa que la inflación más baja de los últimos 66 años del país está explicada en buena parte por el cambio en los patrones de la demanda que ha generado la pandemia y asimismo la reacción del gobierno nacional para poder garantizar que la inflación afecte en menor medida el presupuesto de los hogares colombianos. Y continuamos con más información deportiva y ahora les cuento que la media maratón de Bogotá se podrá correr, sí, de manera virtual, así que cualquier atleta de cualquier lugar de Colombia podrá inscribirse. Ya les voy a contar cómo es el proceso. Pues miren ustedes, lo pueden hacer y subir sus tiempos a una plataforma. En una fecha entre el domingo 25 de julio y el domingo 8 de agosto en cualquier ciudad o municipio de Colombia, usted podrá correr en solitario por un circuito que usted elija en Bogotá, en Medellín, en Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga o como les decía en cualquier parte del país. Puede correr individualmente o en equipos de máximo 20 personas en las distancias de 10 o 21 kilómetros con precios que oscilan entre los 100.000 y los 120.000 pesos. Si usted se inscribe va a recibir acompañamiento físico y nutricional antes de correr la distancia elegida y subir su marca a la plataforma. Además recibirá su camiseta oficial y los reconocimientos por participar. ¿Qué tal? ¿Está buena la opción? A todos los Bueno, antes de comenzar este tercer bloque de la sección de cultura, les voy a contar algo que me dijo mi mamá el fin de semana. Perdónenme que hable tanto de mi mamá, pero es que hoy por fin me está viendo. Y es que la Biblioteca de Alejandría, que la organizó Ptolomeo, estaba organizada por hexaedros, o sea, figuras de 6 lados. Cada figura de 6 lados era un piso y en cada piso estaban los libros de un tema. Entonces, por ejemplo, si en el primer piso estaban los libros de filosofía, cuando hablaban de los filósofos de la naturaleza, salía una escalera y conectaba con el piso en el que están los libros de naturaleza. Y así todos los temas se iban conectando entre sí. Pues eso es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Hoy vamos a hablar del clavecín, que es un instrumento para el que fueron compuestas las variaciones Goldberg, de las que hablamos el lunes hace 8 días. Y esta sección se llama Huevos Revueltos por la historia que contamos ayer en El Cuento para Contar. Así que si no lo vieron, pueden buscarlo porque está en las redes de RTBC. El clavecín y el piano se parecen, pero no son lo mismo. Así que he invitado a Julian Fauré, clavecinista, para que nos cuente mejor. Bueno, el clavecín es un instrumento muy particular que nace en el siglo XV y XVI y tiene su edad de oro en el siglo XVII y XVIII. Es un instrumento de teclado de cuerdas pulsadas
que se activan con este teclado y que un plectro va a espichar. Es un instrumento de timbre muy particular, muy clarito, que suena algo así. Bueno, y el piano funciona parecido, pero diferente. Resulta que esta vez no es un gancho el que hace vibrar la cuerda, como ocurre en el clavecín, sino un martillo. Entonces, cuando uno pulsa las teclas, sube un martillo por debajo y golpea las cuerdas y las hace vibrar. Esa es la principal diferencia. También existen tipos de piano y tipos de clavecín. En el piano está el piano de cola, que es como este que tenemos aquí, o el piano vertical, que es ese que parece un mueble y es alto, ¿no? Tiene como una pared adelante de madera que es alta. Y bueno, el tamaño de la cola es distinto. Hay media cola, cuarto de cola, y de eso depende la intensidad del sonido. Qué tan fuerte suena o pues qué tan bajo es el volumen. También hay tipos de clavecín, pero pues ahí sí le cedo la palabra de nuevo a Julian. Bueno, existen varios tipos de claves de tamaños distintos. La Spinetta es uno de los primeros modelos. Después tenemos clavecines que llamamos italianos del siglo XVII, que son muy enérgicos, de un solo teclado en general. Y en el siglo XVIII estos tipos de claves con 2 teclados. El clavecín viene siendo como el abuelo del piano. O sea, sin el clavecín no hubiera existido el piano. Y hay muchos puristas que dicen que la música que fue escrita para clavecín solo suena lindo en clavecín y que cuando uno la hace en piano no suena tan bien. Mejor dicho, que el clavecín suena mejor que el piano. Yo tengo mis dudas a mí, y no es porque yo esté parcializada, no, para nada, pero a mí me parece que el piano es el instrumento más maravilloso, más divino y con el sonido más dulce que existe. Pero mejor juzguen ustedes, así que Julián, le doy el honor de que empiece. RTVC Noticias, emisión central. Vuelve más fuerte que nunca, una de las competencias más emocionantes del calendario ciclístico internacional. Acompáñenos durante 5 etapas que pondrán a prueba las condiciones de las figuras del ciclismo mundial. Vuelta a la Comunidad Valenciana, en directo, del 14 al 17 de abril a las 7 de la mañana y el 18 de abril a las 10 de la mañana. El mundo rueda por Señal Colombia Deportes. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.